Muy bien, amigos. Ahora permítame, doctor, de repente con usted tratamos un tema aquí en este programa, que es un programa científico. No se casa con ninguna ideología, obviamente, pues la ciencia es la ciencia. Entonces, resulta que el tema que nos preocupa a nosotros, nuestro movimiento que tenemos, nuestro movimiento se llama MC², que es la fórmula de Einstein. Ay, excelente. Movimiento de Ciudadanos por la Ciencia, MC², ¿no? ¿Qué pasa? Hay este tema de Venezuela y Perú. Usted sabe, Venezuela y Perú son dos países que los peruanos decimos que en Venezuela hay una dictadura y los venezolanos dicen que nosotros somos una democracia Odebrecht. Un poco curioso, ¿no? Aquí la democracia está un poquito manejada por los grandes intereses, todos son denunciados, los presidentes son denunciados, así que somos una democracia Odebrecht y los otros son una dictadura. Nos estamos insultando y me parece un poquito curioso, pero vayamos a los datos. Dicen que en Venezuela se están yendo las personas porque no soportan la dictadura. Y claro, en lo que nosotros hemos observado, hemos hecho una encuesta a los venezolanos a los que hemos tenido alcance, básicamente se vienen porque no hay trabajo, ya no hay trabajo, se mueren de hambre y vienen a Perú y a otros países. Y la razón por la que los venezolanos están muriéndose de hambre no es porque Chávez o Maduro les está robando, sino que el precio del petróleo, que antes estaba a $150 el barril, ahora está a 55. O sea, es como si una familia que tenía un sueldo de 3.000 soles con 3 hijos, ¡pum!, de repente recibe solamente 1.000. Al papá le reducen a la tercera parte del sueldo. Y la gente se va, pues se busca trabajo. Entonces, el día de ayer el Comercio ha publicado una estadística sobre las emigraciones. Nosotros lo hicimos hace 4 días, publicamos. ¿Y qué resulta? Que efectivamente venezolanos y peruanos no pueden sobrevivir en su totalidad en su país y se han ido. Y resulta que nosotros los peruanos, en número, los peruanos que se han salido, que han emigrado, que han abandonado el Perú, son mayor en número que el de los venezolanos. Ya nos están de repente alcanzando, pero por falta de ciencia y tecnología en el Perú, como también en Venezuela, que dependen solamente de las materias primas, del petróleo en Venezuela y minerales nosotros, la gente no tiene trabajo, porque los minerales dan trabajo, pues qué sé yo, a 1%, 3% de la población económicamente activa. Se van. Profesionales, ustedes conocen seguramente, que apenas terminan su carrera, se van. Porque aquí en la uni, por ejemplo, les ofrecen sueldos de 1.500, 2.000 soles a doctores. Se van. De modo que hay un tema, hablando de números, que de repente Maduro va a igualar la tabla para que el número de emigrados venezolanos sea igual a los peruanos. Pero por el momento todavía somos nosotros los que mayor exportadores de nacionales. Eso también, por supuesto, supongo tendrá algunos problemas psicológicos de la gente que se va, deja su patria. Por supuesto. Es como una despedida, ¿no? Uno cuando viaja, dice, el que viaja, viaja alegre. Y el que se queda triste. Pero cuando después el que viajó se ve en un lugar donde sus costumbres, los usos en los cuales vivía, la familia, etcétera, etcétera, no están, entonces entra en una situación de crisis existencial. Y esa crisis existencial se traduce en un estrés postraumático. Y entonces puede desarrollar sintomatología como la ansiedad, la depresión. ¿No es cierto? Esa es una. Y otra, el proceso de adaptación tiene un tiempo de duración, entre 0 a 6 meses. Hay personas que rápidamente se adaptan al mes, a los 15 días, hay otros que se adaptan a los 5 o 6 meses. ¿No es cierto? Y hay otros que no terminan por adaptarse y desarrollan una serie de trastornos de conducta, de comportamiento o trastornos de estados emocionales, ¿no? O sea que no es tan agradable
partir de su No es tan casa, agradable ¿no? partir de su casa. Por eso vemos nosotros compatriotas que viven en otros países que quisieran jubilarse allá, porque viven muchos años allá, trabajan muchos años allá, y quisieran venirse a Perú a pasar sus últimos días. Bueno, O amigo, sea, de modo que el tema real que estamos nosotros sufriendo es una falta de política educativa en ciencia y tecnología, porque los países que iniciaron esta política, digamos Singapur, por ejemplo, en los años 50 o un poquito más tarde, se moría de hambre y lo que hicieron es simplemente hacer una nueva reforma, una revolución educativa basada en la ciencia y la tecnología, y ahora está mucho más rico que nosotros. Corea, por supuesto, era más pobre que nosotros en los años 50, pero nuestros gobiernos aparentemente no comprenden o simplemente ya aceptan el hecho que podamos sobrevivir apenas con los minerales, abandonando también, por supuesto, la educación. Anteayer estuvimos en la UNI, en el examen de admisión, y el vicerrector académico nos decía que el número de vacantes de la UNI es el mismo ya hace más de 20, 30 años. También el número de profesores. Aparentemente los gobiernos han abandonado la educación, tanto superior como primaria y secundaria, y los resultados de esto es pues que tenemos los problemas que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, educativos, que tienen que ver con la psicología y todo lo demás, ¿no? Claro, porque lógicamente el gobierno no se preocupó en desarrollar estrategias pedagógicas en la educación nacional, ¿no es cierto? Inclusive cada vez se hacía más difícil los ingresos a las universidades nacionales. Tenemos las grandes estadísticas. Bueno, si aumenta la población, como está aumentando, y el número de vacantes es el mismo, obviamente. Exacto, entonces las mayorías no accedían a la educación universitaria y a una profesión. Y un padre de familia, empleado o profesional de término medio, no podía mandar a sus hijos a una universidad particular en la década del 70. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a aparecer las universidades emergentes, y gracias a esas universidades emergentes, ¿no es cierto?, se privatizó la educación universitaria, prácticamente es privada. La educación universitaria en el Perú ya no es gratuita, de acuerdo a la ley, a la Constitución, es privada. El 70% de la población estudiantil en el Perú es privada. Entonces, las últimas llamadas pueden hacerla al 421-2893. 421-2893. Todos aquellos que nos escuchan y que quieren opinar al respecto, hemos abierto una página provocadora que se llama partidodelaciencia.com. Partidodelaciencia.com. Si usted está de acuerdo con estas ideas de que nuestro país ingrese al mundo de la educación en ciencia y tecnología, ingrese al partido allí y sea uno más, porque cambiemos movimiento para hacer nuestro MC cuadrado, la fórmula de Einstein, movimiento de ciudadanos por la ciencia. Tenemos una llamada, me parece. No hay llamada. Bueno, entonces el tema es que los gobiernos en este momento están entrampados en una serie de asuntos que tienen que ver con la corrupción. La psicología me dice, bueno, vamos a escuchar la llamada primero. Por favor, nombre y lugar donde llama, hable fuerte, por favor, para escucharlo. Sí, buenos días. De Bellavista, Callao, la señora Mary Gambetta. Era sobre, no sé si ustedes qué opinarán de, bueno, yo considero a Pepe no peruano, sino un presidente norteamericano, ¿no? Que quiere convalidar los títulos de los venezolanos. Ya nosotros, cuando vamos a otro país, nos hacen actualizar cursos, nos toman exámenes para poder validar nuestro título. No creo que eso ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Y facilitar eso sería quitarles a los profesionales peruanos, ¿no? Oportunidades, ¿no? Para poder acceder a puestos de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en este momento, en el mundo, hay países que han firmado, pues, tratados, convenios a nivel de gobierno para revalidar completamente, de forma automática, los títulos. Nosotros, entiendo que Rusia, por ejemplo, si todos los títulos que están en Rusia son válidos en el Perú. Pero bueno, eso ya es a un nivel de gobierno. Los gobiernos tienen que
decidir, y si nosotros no estamos de acuerdo, pues reclamamos contra el gobierno, pero no sé cuál es el caso en realidad de Venezuela y Perú. Tenemos otra llamada, por favor, nombre y lugar donde llama. Buenos días, Guillermo Rojas, desde San Juan de Origancho. Cuéntenos, díganos. Está interesante el tema que está hablando sobre la universidad, pero lo que pasa es que nuestra economía se basa siempre en los recursos naturales, y siempre todos los años que hay proceso electoral siempre dice recursos naturales, recursos naturales. Yo he leído varios libros, un ejemplo es de Cuentos Chinos o Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, en la cual ellos dicen el milagro de Singapur, que como a base de ciencia y tecnología pudieron avanzar. Incluso es un país que se da el lujo de no tener agua dulce, y tanto que dicen que las guerras van a ser por el agua, para mí eso es mentira. En Singapur han podido hacer la desalinización del agua y poder dar agua a todos. Esa es mi opinión. Sí, el tema es que los recursos naturales, eso lo tenemos desde los españoles. Ellos se vinieron a llevar el oro, y cuando hubo la independencia, básicamente ya sabemos por la historia elemental, que fueron los criollos que hicieron la independencia. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles, que siguieron explotando el oro como sus padres, pero hasta ahora sigue con lo mismo, y esto es, todos los economistas señalan que eso es totalmente limitado, y lo que se requiere es una revolución educativa, que el Estado invierte en educación en todos los aspectos psicológicos, tecnológicos, científicos. Tenemos otra llamada, por favor, nombre y lugar donde llama. Hola, muy buena, le habla Aldo de Malena. Cuéntanos. Está diciendo de la educación, es muy importante que tengamos dos pilares básicos como es la educación cívica. No puede ser que Chile, Bolivia, Ecuador, nuestros países vecinos, con eso de educación cívica nosotros podemos tener nuestros deberes y derechos y podemos cambiar el mundo como ya lo han hecho nuestros países vecinos. Ahora en la cumbre debemos de exigir que nuevamente se implante la educación cívica y podamos cambiar a nuestra sociedad que está pervertida. Muchas gracias. Muy bien, la educación cívica obviamente es importante, ¿no, doctor? Por supuesto que es importante. Por ejemplo, se Pero quitó el servicio... Con los ejemplos de los líderes. Con los ejemplos de los líderes, porque definitivamente si un pueblo sin modelos, ¿no es cierto?, adecuados, como son los precursores, los héroes de la nación que han existido desde épocas antiguas, no podía identificarse, porque la identidad nacional está basada en una identidad personal, ¿no? Siga. Entonces, si no hay una identidad personal construida desde la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que sucede con las costumbres de los pueblos, ¿no? La inmigración trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Una transculturización. Pero esa transculturización, ¿qué hace posible? Que se genere una serie de ciudadanos. Por ejemplo, de provincias inmigraron a Lima, ¿no es cierto? Y nunca más regresaron a su pueblo. Hay otros que se olvidaron de sus propias costumbres, ¿no es cierto? Y a sus hijos no les crearon esas costumbres, entonces no se identificaron con su pueblo. De tal suerte que la mayoría de esos hijos de provincianos no conocen el pueblo de sus padres. Y por último, tampoco se identifican. Entonces, una mala identificación individual, producto de esa enseñanza, del proceso de crianza en los hogares, ¿no es cierto?, hace posible que no haya una identidad nacional, pues. Entonces, si no tenemos identidad nacional, ¿qué podemos nosotros hacer luego cuando gobernamos el país y podemos buscar estrategias para poder desarrollar la cultura, la educación, en base a los valores del país, en base a los modelos que tenemos como héroes, etcétera, ¿no? Muy bien, pero sobre todo, doctor, perfecto, la educación cívica, valores, todo eso es formidable. Pero si no tenemos que vender, aparte de los minerales, por más valor que tengamos, nos vamos a morir de hambre y nos vamos a emigrar como hemos hecho hasta ahora. 3 millones de peruanos se han ido por falta de facilidades, por falta de medios para sobrevivir en el Perú. Y los venezolanos nos van a alcanzar dentro de poco de repente, pero por ahora seguimos ganando, estamos en la punta de gente que se ha ido al extranjero, siendo el mismo número de habitantes, 31 millones, tanto Venezuela como Perú. De modo que esa son la realidad científica. Ahora, la política es otro tema. Ajá. Si no tenemos nosotros recursos intelectuales para producir para la exportación, estaremos siempre en problemas. Por eso, amigos, no se olviden, partidodelaCiencia.com, el movimiento MC², movimiento de ciudadanos
por la ciencia. Y no se olviden, este sábado tenemos el curso de simulación Monte Carlo, que es de alta ciencia y tecnología para todos los profesionales, el 24 de febrero de 3 a 7 p.m., 24 de febrero, que es sábado. Ustedes pueden obtener la información en www.cienciaperú.org, cienciaperú.org, un curso que sirve para todos los profesionales. Amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Buena, y muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Modé. Estamos para atender cualquier llamado, así es que a disposición también en cualquier tema que sea de interés para nuestra población y sobre todo justamente de ciencia y tecnología. Gracias, amigos. Gracias. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Gracias por escucharnos. Esto fue Encuentro con la Ciencia, con la conducción del científico Modesto Montoya. Nos vemos el próximo domingo aquí en RBC Radio 104.7 de la FM.